Shalom, bendiciones. En esta oportunidad vengo a hablarte de la parashá Jucat, que significa estatuto. Una parashá es una porción, ¿sí? Porción semanal de la Torá. Y el propósito de las porciones semanales de la Torá es Yeshua. Debemos encontrar a Yeshua en la Torá, ¿sí? Porque todo el antiguo pacto es realmente el mover profético de lo que Yeshua iba a venir a hacer. Entonces aquí en esta porción de la parashá que lo encontramos en el libro de Números 19, 1 al 22, 1, ¿sí? Es el capítulo 19, el 20 y el 21 completo y el primer versículo del capítulo 22. Pero vamos a tocar algunos versículos. Para comenzar voy a leer Números 19 y dice así, 19:1 dice: Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote. Él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre. Con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote llevará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará su vestido en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación, es una expiación. Y el que recogió la ceniza de la vaca lavará su vestido y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al atardecer se purificará con aquella agua y el 7º día será limpio y si al tercer día no se purificare, no será limpio el 7º día. Bueno, acá leyendo esto, para algunos quizás le va a ser como un no muy entendible todo este tema, ¿verdad? Porque lo que es el antiguo pacto muchas veces no lo entendemos. Pero es bien simple y bien claro lo que el Señor nos habla en su palabra, porque Yeshua está en todo el contexto y el texto de la Torah. Es impresionante cómo encontramos a nuestro amado Yeshua haciendo la obra redentora. Porque dice la palabra que leímos que la vaca tenía que ser roja. Y Yeshua cumplió el sacrificio de la vaca roja que era para purificación. ¡Qué tremendo! Vamos a ver lo que dice Isaías, porque tú dirás, bueno, era una vaca roja. Yeshua no era una vaca roja. Pero vamos a ver lo que dice Isaías 52:14. Es muy interesante porque la palabra misma se responde por sí sola, como siempre digo. Isaías 52:14 dice así: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Qué tremendo, porque aquí podemos ver en Isaías, dice que como se asombraron de ti mucho, dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Por qué? Porque fue tan lastimado, tan herido por nosotros, que dice la palabra, nos da a entender que él quedó bañado en sangre.
Era mirarlo a Yeshua y era rojo de sangre. Él hizo el sacrificio. Él tenía que pasar por esto. El Padre, del amor eterno para con su pueblo, Él ha enviado a su Hijo para pasar por este dolor tan terrible, ¿sí? Que Él quedó desfigurado por la sangre. Todo su cuerpo era rojo, era sangre. Qué tremendo. Aquí tenemos el punto número 1. También dice que la vaca tenía que ser perfecta. Vamos a ver, Hebreos 4:15 nos habla, no obstante, toda la palabra nos habla que Yeshua fue perfecto, es perfecto, que no hubo pecado en él. 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote, un Cohen Gadol, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no tuvo pecado, Él fue perfecto, es perfecto y será perfecto siempre, porque Él hizo la redención para nosotros. Él debería ser, fue y es y será perfecto. Sin defecto, dice. Vamos a ver lo que dice Pedro, ¿sí? Porque dice que la vaca roja sí tenía que ser sin defecto. Podemos ver que en Pedro, primera de Pedro 2:22 al 25 dice así. 2 del 22 dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué maravilloso, Yeshua representando en ese sacrificio tan tremendo que nuestro Yeshua Hamashiach, el Mesías, pasó en el madero, sí, para traernos libertad, sanidad, para traernos salvación, para reconciliarnos con el Padre. También dice que nunca tenía, la vaca nunca podía, no debería haberse puesto jamás sobre la vaca yugo. Vamos a ver lo que dice Lucas 23. Lucas 23 dice. Lucas 23 dice así. 23, 26 dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Yeshua. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Este hombre, ¿sí?, Simón de Cirene, no fue una casualidad, no fue Yeshua estaba cansado del madero. No, esto es profético, porque Yeshua no podía pasar la puerta, ¿sí?, para salir afuera, porque él fue sacrificado, él fue crucificado afuera como la vaca roja, ¿sí? Entonces, él no podía pasar la puerta con el madero encima de él, porque iba a quedar descalificado como Cohen Gadol, sumo sacerdote, para salvar nuestras almas. Vino este hombre proféticamente, estuvo en el momento, estuvo en el lugar indicado, en la hora correcta, y se cumplió la palabra del Señor. Yeshua no pasó la puerta con el madero encima. También dice que la vaca tenía que morir fuera del campamento. Vamos a ver lo que dice Hebreo. Esto es muy tremendo, porque cada cosa, cada paso, cada accionar, cada situación, cada mover, todo lo que sucedió, todo, nada está de más, todo tiene un significado. Hebreos 13:12 podemos ver, en Hebreos 13:12 podemos ver que dice, al 19 dice así: por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Adonai por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice, y hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Adonai. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues dice, confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Gloria al Señor. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Qué maravilloso podemos ver aquí cómo el Señor padeció fuera del campamento. Él padeció fuera del campamento porque Él cumplió, ¿sí?, cada acto profético, ¿sí?, de lo que tenía que ver con la vaca roja. Segunda de Corintios, vamos a leer Segunda de Corintios, algo muy interesante, 5:21. Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Adonai en él. Para que nosotros podamos ser justificados, Él llevó todos nuestros pecados, porque nosotros no teníamos quien nos justifique si Yeshua no venía a morir y a resucitar por nosotros. Vamos a ver Hebreos 7:29 también. Es importante que puedas abrir tu Biblia y cotejar todos estos capítulos y versículos que estoy leyendo. Hebreos 7:26 dice así. Dice, porque tal sumo sacerdote, Cohen Gadol, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Solamente Yeshua, ¿sí? Solamente Él, porque no había otro. En otro tiempo, ¿sí?, en el antiguo pacto, cada vez que pecaban, que tenían una falta delante de Adonai, tenían que llevar un cordero, tenían que llevar un animal, tenían que ir continuamente. Nosotros fuimos limpios y justificados para siempre. ¡Qué maravilloso! Mateo 11:29, vamos a ver qué dice Mateo 11:29, dice así. Gloria al Padre, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cuál es el yugo de Adonai? Porque aquí está el tema. ¿Cuál es el yugo que Yeshua está hablando? El yugo se entiende, ¿sí?, que es la enseñanza. Ese es el yugo de lo que Yeshua está hablando, ¿sí? Entonces, podemos ver que en el antiguo, en la iglesia primitiva, ¿sí?, en el antiguo Israel, creo que hasta ahora esto es así, ¿no? Cada líder, sí, que tenía sus alumnos, cuando el alumno estaba en condiciones, sí, de ya ser lanzado, vamos a decir, o enviado para enseñar, el maestro le decía, ¿querés llevar mi yugo? Y el alumno, si se sentía en condiciones, decía, sí, acepto llevar tu yugo. Entonces, ese alumno salía a enseñar porque llevaba el yugo, ¿sí? Vamos a decir, el respaldo, el cuidado de ese maestro. Entonces el Señor dice ahora, yo tengo un yugo. ¿Cuál es mi yugo? La Torá es el yugo del Señor. La Torá es su yugo. Él habla
todo el nuevo pacto, ¿sí?, de la Torá, todo, absolutamente todo. Pero como no hemos entendido y no hemos leído la palabra con una lente hebrea, no hemos comprendido lo que Yeshua, Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles y discípulos nos están hablando. Qué tremendo. Entonces podemos ver que era así una madera lo que Yeshua llevaba, ¿verdad? Que tipifica la humanidad. También el hisopo tipifica la sanidad. La grana carmesí justamente significa el pecado, ¿sí? Y el agua significa la Torá de Adonai. Lucas 23, vamos a leer algo muy interesante. Podemos ver en Lucas 23, por aquí lo tengo. Lucas 23 dice así. 23, 44 y 48 dice así. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Adonai, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. La culpa, el remordimiento, todo lo que ellos vieron y muchos pudieron entender. Era Yeshua, él nos hablaba así, muchos pudieron entender qué tremendo y se golpeaban el pecho y estaban atónitos. ¿Por qué? Porque era Yeshua, qué tremendo, pudieron comprender mucho. Otros no, porque otros iban caminando, dice, camino a Emaús, y todavía no entendían las cosas hasta que el Señor partió el pan delante de ellos, ¿sí? Porque es así, muchos comprenderemos, otros no comprenderemos, y así vamos a ir pasando y llevando este camino, pero a medida que vamos entrando en las profundidades de su palabra, podemos ver que Yeshua es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿A qué me refiero cuando digo ayer? Es el mismo Yeshua, el ángel de Yahweh en el antiguo pacto, es el mismo Yeshua del nuevo pacto. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso él le dijo al Padre: Padre, te pido que ahora me glorifique junto a ti con aquella gloria, que tuvimos en los tiempos primeros. ¡Qué tremendo! Porque ellos siempre fueron uno. ¡Qué maravilloso! Primera de Crónicas 21-24 vamos a leer. Podemos ver también que en Primera de Crónica 21-24 dice así: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Yahweh lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¡Qué tremendo! El lugar, ¿sí? El lugar que David compró para el sacrificio es el mismo lugar donde Yeshua murió y donde Yeshua hizo aquel sacrificio maravilloso, ¿sí? Que le costó su vida. ¿Y quién es Yeshua? Yeshua es el león de la tribu de Judá, de la descendencia de David. ¡Qué maravilloso! Y Yeshua, ¿sí? Yeshua murió donde justamente tuvo que pagar un precio tan grande por ti y por mí, ¿sí? Porque realmente algo a él le costó, como a David le costó ese sacrificio, pagar ese lugar, a Yeshua también le costó. Podemos ver, gloria al Señor, aleluya, seguimos. Podemos ver que cuando Yeshua va a comenzar su ministerio, él va, ¿sí?, a buscar a Juan el Bautista. ¿Por qué Yeshua no fue al Sanedrín? Esto es muy importante. Yeshua no fue al Sanedrín porque realmente el descendiente legítimo de Aarón, ¿quién tenía que traspasarle
ese sacerdocio, ¿sí? O sea, no traspasarle, porque, ojo, Juan el Bautista era Leví y Yahshua de la tribu de Judá. O sea, cuando ese cambio que hubo, ¿sí? Con quien él tuvo que ir, que tenía la autoridad para hacerlo, era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era un sumo sacerdote, ¿sí? Un descendiente, perdón, del sumo sacerdote Aarón. ¡Qué tremendo! Y en el Sanedrín, el sumo sacerdote del Sanedrín no era de la tribu de Leví, era un sacerdote impuesto, sí, pagado. ¿Por qué? Por dinero, porque realmente gobernaba Roma sobre todo lo que tenía que ver con los servicios los movimientos y los puestos en el templo. Todo cambió. Entonces Juan el Bautista era el legítimo, ¿sí? Que venía a Yahshua, o que Yahshua fue a él, mejor dicho, para darle esa bendición y para bautizarlo. Y Juan el Bautista le dijo, ¿tú vienes a mí? Y le dijo, sí, es necesario que esto acontezca para que se cumplan la justicia de Adonai. ¡Qué maravilloso! Mateo 24, 65 vamos a leer. Mateo 26, 65 dice así. Dice así. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué sucedió en este instante que el sumo sacerdote impuesto por Roma rompió las vestiduras? ¿Qué sucedió? Quedó descalificado, y el lugar de sumo sacerdote en el pueblo de Israel en ese momento, podemos decir, quedó sin sumo sacerdote, y ese lugar quedó vacante porque Yahshua venía ahí enseguida, en horas, a ocupar ese lugar de sumo sacerdote, pero ahora realmente un sumo sacerdote que venía a hacer un sacrificio para siempre por nosotros. Podemos ver que esto dice justamente Levítico, a ver si lo encuentro por aquí, Levítico, gloria al Señor. Por aquí lo tengo, acá está, Levítico 21, 24, dice así. No, 21:10 dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará su vestido. El hecho de que el sumo sacerdote frente a Yahshua haya rasgado su vestidura, porque dijo, ha blasfemado, rasgó su vestidura, el hecho que haya ocurrido esto quedó descalificado, ¿sí? Para seguir este servicio tan importante delante de Adonai, porque había un mandamiento. Levítico 21:10. No podía el sumo sacerdote, ¿sí? No descubrirá su cabeza ni rasgará su vestidura. Juan 19:24, podemos ver que nuevamente un acto profético muy importante que quedó escrito y que tiene que ver, y que tiene un significado, mejor dicho. Juan 59:24 dice así, entonces dijeron entre sí, no la apartamos. Oiga, qué tremendo. Ellos podían decir, bueno, vamos a dividir la ropa, la vestimenta de Yahshua. Dice uno, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Qué tremendo. Y no podía suceder realmente si ellos rompían la
la vestimenta del sumo sacerdote de Yeshua, ellos lo descalificaban, pero proféticamente estos hombres dirigidos por el Espíritu realmente, ¿sí? Aunque no eran espiritual, dirigidos por el Espíritu, ¿sí? Porque Yahweh Adonai es el que gobierna todas las cosas, Él es el que permite o no algunas situaciones. Entonces podemos ver, volvamos al libro que estamos estudiando, Números, dice así. Gloria al Señor. Vamos a ver por aquí. Números 19:11. Podemos ver. Dice así. Al tercer día purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahweh contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmunda será, y su inmundicia será sobre él. Bueno, también tenemos aquí justamente todos los rituales, sí, de purificación. Pero es muy interesante porque dice la palabra más arriba, porque yo me adelanté, en el 19:9 de Números dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación, es una expiación. Acá es muy interesante, porque ¿quién era ese hombre limpio? Yeshua. Yeshua es ese hombre limpio, ese hombre santo, ese hombre sin mancha, ese hombre sin pecado, que pudo realmente pasar y hacer ese sacrificio para limpiar nuestros pecados. Y al tercer día se purificará con aquella agua, ¿sí? ¿Con qué agua? Con el agua de la purificación, con el sacrificio que Yeshua hizo. Yeshua hizo ese sacrificio ¿para qué? Para purificarnos y entrar, porque nosotros éramos inmundos. Estábamos dice la palabra, estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas. No teníamos Dios, estábamos sin esperanza. Pero por medio de ese sacrificio Él nos hizo cercanos. Nos hizo heredero y coheredero juntamente con Cristo. ¡Qué tremendo! Aleluya, gloria al Señor. Y podemos ver que dice que al tercer día se purificará. Esto es maravilloso, porque Yeshua muere, ¿sí? Y resucita al tercer día. ¿Sí? Todo aquel que reconoce que Yeshua es el Señor, viene a Él y lo acepta como Señor y Salvador, se purifica de la inmundicia, de la muerte del mundo, y viene a Él. Aleluya, gloria al Señor. Y dice, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Oiga, qué tremendo. Si no venimos a Yeshua el séptimo día, ¿cuál es el séptimo día? El séptimo milenio. No entraremos con Él el milenio. Dijo el Señor que un día para Él son como 1000 años y 1000 años como un día. Es impresionante cuando le habla a Ezequiel, que le dice, acuéstate 390 días de tu lado izquierdo para profetizar sobre Israel, y 40 días de tu lado derecho para profetizar sobre Judá, y te daré día por años, le dijo. 390 días Israel del reino del norte tenía que ir cautivo y volver, pero no volvió. Esto ya lo expliqué en otra oportunidad. Y 40 días le dio para Judá, aunque después se sumó 30 días más, 70 años fueron a Babilonia, y sí, ellos volvieron. Por eso es que nuestros hermanos los judíos hoy tienen la Torá, por eso es que hoy nosotros guardamos la Torá, porque volvimos, porque cuando empezó a volver el reino del norte, en el 2000, 2008, 2009, 2010, en ese tiempo empezó a volver. Entonces estamos volviendo, estamos abriendo los ojos, estamos entendiendo que tenemos que volver a casa. ¿Para qué? Para entrar al séptimo día.
Qué maravilloso, gloria al Señor. Y podemos ver que Yahshua dice en su palabra, ya profetizando, por eso dice Daniel, y los entendidos resplandecerán como el resplandor de la aurora a eterna perpetuidad. Qué maravilloso. Y si el tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Yahshua nos está llamando a purificarnos por medio de su Torah, porque la novia se purifica por la Torah. Está bien, tú dirás, bueno, yo no quiero ser la novia, solo quiero ser salvo. Está bien, porque Yahshua dice que está la novia y están los invitados, pero la novia se purifica por la Torah. Qué maravilloso, gloria al Señor. Esto es tremendo. Entonces podemos ver, gloria al Señor, podemos ver que ahí justamente en el capítulo 19 de Números 17 dice así: y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada, de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y la mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los inmuebles, sobre todas las personas que allí estuviesen y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Vamos a ver justamente que nosotros hoy no tenemos agua de ninguna vaca, ¿verdad? No tenemos agua. Yahshua murió, resucitó, derramó, sí hizo todo este acto profético, pero esto nos explica de qué agua está hablando, ¿sí? Porque Yahshua nos explica Ezequiel. Vamos a Ezequiel, nos explica de qué está hablando Yahshua, de qué está hablando la Torá. Porque ellos tenían el agua de la ceniza, sí, con eso se purificaban. Y nosotros ahora, ¿con qué nos purificamos? Ahí nos explica Ezequiel 36, 24 al 30, dice así: y yo os tomaré de las naciones. Oiga, ¿de dónde tomó al reino del norte? De las naciones. ¿Por qué? Porque el reino del norte fue disperso, ¿sí? Por todas las naciones de la tierra. Dice, tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. De todas las tierras. De todas las tierras de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, de todas las tierras las tomaré y las traeré, y dice, y las traeré a su país. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra nación? Israel. Porque a Israel iremos cuando la nueva Jerusalén descienda a la tierra. ¿Dónde va a descender? ¿Acaso usted pensó eso? Va a descender en Israel. En ese lugar se posicionará y ahí iremos a estar con Yahshua. No vamos a estar en otro lugar. Israel es el reloj del mundo. Israel es el principio, Israel es el final con Yahshua. No hay otro pueblo, no hay otra religión, no hay nada de otra cosa. Aunque el mundo quiera decir lo contrario, ¿sí? Adonai nunca ha elegido otra nación. Yo soy argentina, natural, pero Adonai no eligió a Argentina, ni va a elegir nunca. Ahora bien, si Argentina quiere ser salvo por Yahshua, debe entrar, como entramos todos los argentinos que queremos ser salvos por Yahshua. Y venimos a ser Israel, porque nos iremos a Israel. ¿A dónde nos iremos? A Israel, porque esa es nuestra nación, esa es nuestra... es donde Yahshua nos injertó, porque si no Yahshua hubiera dicho que cada uno se ha injertado en la nación que quisiera, y Yahshua dijo que nos injertaba en Israel, que es el olivo verde. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios. De todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¿Cuál es el agua limpia? La Torá. La Torá es la que nos limpia de los ídolos. ¿Qué ídolo tenemos? Usted dirá, yo soy cristiano evangélico, no tengo ídolos. Sí, tiene ídolo. El domingo es un ídolo. Navidad es un ídolo. Semana Santa es un ídolo. Eso no es de la Torá. Eso no es nuestro. Nunca fue. Ni nunca estuvo en el corazón de Adonai. Nunca. Eso no existe. Santa Cena, eso no, nada que ver. Eso salió de una religión.
católica romana, no tiene nada que ver con nosotros. Yeshua nos dio la cena del Señor en Pesaj una vez al año, no obstante, nosotros, por ejemplo, hacemos la comunión cada Shabbat, lo podemos hacer, pan y vino, comunión, pero no es Santa Cena, no decimos que es el cuerpo de Cristo, porque no es. Él nos dio el Pesaj y el cuerpo la fiesta de Pesaj es panes sin levadura, porque Él es el pan sin levadura, sin pecado. Por eso Pablo dice, festejemos la fiesta, no con la levadura de malicia y maldad. Festejemos la fiesta porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificado. Festejemos la fiesta porque Él ya fue sacrificado. ¿Qué tenían que hacer los israelitas para festejar Pesaj? Sacrificar cordero. Y viene Pablo y dice, nuestra fiesta, nuestra Pesaj, que es nuestro Pesaj, que es Yeshua, ya fue sacrificado. Así que festejemos la fiesta tranquilo, tengamos paz. Esa es nuestra Pesaj. Nosotros no tenemos nada que ver con Roma, ni con el sistema católico romano, cristiano romano o cristiano evangélico que quiera decir que eso que dice, eso que cumplen o que guardan, tiene que ver con el Señor. No, no tiene nada que ver. Serán salvos en todo caso si adoran y aman al Señor y se van antes que Él venga, sí serán salvos, porque no se trata de salvación, la salvación es por fe, pero que estamos haciendo las cosas mal, estamos haciendo mal y eso es un acto de humildad reconocer, ¿sí? Es reconocer nada más. Entonces dice, esparciré sobre vosotros, dice Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios. De todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mi precepto y pongáis por obra. ¿Para qué Él va a traer el agua limpia? ¿Para qué nos da la Torah? ¿Para qué nos da su palabra? Para limpiarnos de los ídolos, para limpiarnos de las inmundicias, ¿sí? Y para quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, ay, tenemos un corazón de carne, no tenemos inmundicia, no tenemos ídolos, qué lindo que somos. ¿Para qué? Dice, para guardar mis estatutos, preceptos y ordenanzas y los pongáis por obra. Porque solo el que tiene el corazón circuncidado, por eso hoy se habla tanto de la circuncisión, que nosotros ya no vivimos en la circuncisión, porque la circuncisión ya está bien, no es un principio o un motivo para entrar al pueblo. Antes sí, hoy ya no, aunque es un mandamiento, pero no es un punto principal, una clave para entrar. No, hoy entramos por fe, ¿sí? Pero también dice la palabra que los que tienen el corazón circuncidado son los que obedecen a Adonai. Son los que van a guardar su Torah, los que tienen el corazón circuncidado. No cualquiera va a guardar su Torah, porque su Torah no les va a ser revelado a cualquiera, porque es necesario circuncidar el corazón. Habitaréis, dice, en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Oiga, la promesa de Adonai por guardar su Torah. Qué maravilloso. Podemos ver también, volvamos al libro de Números que estamos estudiando, cómo Yeshua viene a hacer este sacrificio maravilloso y a darnos esta redención tan grande. Dice Números 19 al 20, dice así. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y el séptimo día. Y cuando lo haya purificado al séptimo día, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fue inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahweh. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo.
Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación lavará su vestido, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Bueno, todo el ritual, sí, de la purificación justamente está hablando, y ya lo hemos visto. Entonces, en Números 20 del 1 al 5, 20 del 1 al 5 dice así. Dice: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Yahweh a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera ni de higuera. No es lugar de sementera, de higuera, de viña ni de granadas, ni aún de agua para beber. Bueno, acá la congregación comenzó a murmurar contra Moisés, y acá podemos ver algo muy interesante. Vamos a Isaías 55:8. Gloria al Señor. Podemos ver 55:8, dice así: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Muy interesante, porque el pueblo comenzó a murmurar, comenzó a decir: ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos sacaste de aquel lugar? Nuevamente, todo el tiempo el pueblo hacía esto. Y es diferente hoy en día. Tenemos un poquito de temor. Muchas veces no. Comenzamos a murmurar. Y será la culpa del pastor, será la culpa de la iglesia donde estoy, será la culpa de mi vecina, será siempre echándole culpa a todo el mundo. Alguien tiene que tener culpa, porque no nos queremos hacer cargo. Y Yahweh le había sacado de un lugar de esclavitud, y eso es lo que no entendemos nosotros muchas veces, que Yahweh, por medio de Yahshua, nos sacó de un lugar de esclavitud, porque éramos esclavos en el mundo. ¿Esclavo de qué? Usted dirá: pero yo nunca fui esclavo, Valeria, yo nunca estuve como esclavo de nadie. Sí, estuvimos esclavos del pecado, porque estábamos enfermos, porque éramos drogadictos, porque éramos alcohólicos perdidos, porque éramos, no sé, un montón de cosas. Esa era nuestra esclavitud. Estábamos esclavos del pecado, y Yahshua viene y nos saca de esa esclavitud. Podemos ver, sigamos leyendo ahí en Números 20, de 6 al 10, dice así: Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Yahweh apareció sobre ellos. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y hablad a la peña a la vista de ellos. Esto es muy interesante. Dice: Y ella dará agua, y les sacará agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahweh como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés la mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y su bestia. Oiga, qué interesante. Vamos a leer 2 de Samuel 2:2. Gloria al Señor. Vamos a 2 de Samuel 2:2. 2 de Samuel 2:2 dice: David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ainom jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmel. Gloria al Señor. 2 de Samuel, parece que, vamos a ver aquí. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Muy bien. Bueno, no era en realidad ese que vamos a leer en Salmo 95:1. Vamos a leer en Salmo 95:1. Quizás puse mal el libro. Salmo 95:1, ¿sí? Porque ahí nos habla justamente. Venid, dice, aclamemos alegremente a Yahweh, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Ahí está. ¿Quién es la roca? Yahshua. Dice la palabra que Yahshua dice en los evangelios, dice que eres la roca, que si nosotros edificamos nuestra casa sobre la arena, vendrá viento, lluvia, tormenta y nos va a destruir la casa. Pero si edificamos sobre la roca, somos hombres prudentes, que edificamos bien y que van a venir viento, tormentas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nos ponemos en el Señor, oramos, leemos su palabra, estudiamos, estamos sobre la roca edificado, nada ni nadie nos sacará del diseño de Adonai. Entonces, Él es la roca, ¿sí? Podemos ver que el Señor le dice, volvamos a Números 28 dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación en su bestia. Muy bien, el Señor le dijo, toma a tu hermano, reúne la congregación y habla de la peña. ¿Por qué el Señor le dice, acaso el Señor se contradice en su palabra? No, no se contradice nunca. Porque el Señor en esta oportunidad le dice, Yahweh le dice, toma a tu hermano, reúne la congregación y habla de la peña. Pero en otra oportunidad el Señor le dice, golpea la peña. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice en Éxodo 17. Vamos a ver, Éxodo 17 dice así. Dice, aquí vamos a leer Éxodo 17, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Yahweh y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés diciendo, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de la tierra de Egipto para que muramos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Yahweh diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Y Yahweh dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Muy bien. En Éxodo, el Señor le dijo, reúne a los ancianos, apártate de la congregación. Oye, qué interesante esta parte, porque Él le dice, apártate de la congregación, reúnete con los ancianos solamente y golpea la peña y ella te dará agua. Dijimos que la roca es Yahshua, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? ¿Quién es la roca? Yahshua. ¿Quién fue golpeado? ¿Quién fue lastimado, herido por nuestras rebeliones? Yahshua. Esto es una ilustración o una historia que vivieron nuestros hermanos profética de Yahshua, ¿sí? Porque Yahshua fue golpeado, herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados y curados, dice la palabra. Entonces el Señor primero le dijo, golpea la peña. Pero hay un dato más interesante aquí en esta historia, porque el pueblo de Israel aún no habían recibido la Torá. Qué interesante, porque el Señor le dice, apártate con los ancianos solamente. Pero en la segunda vez le dice, reúne a la congregación, que todos vean y háblale a la peña. ¿Entiende lo que le digo? Entonces,
En el primer momento, Yeshua fue golpeado, herido, molido por nuestros pecados, ¿sí? Y fueron algunos que vieron, ¿sí? Ahora nosotros no podemos ser altivos y arrogantes y golpear. No, no, no. Debemos hablarle, Él nos va a dar el agua. Entonces, ¿por qué se enojó Yahweh? Si primero Él le permitió que golpeara la peña. Pero ya cuando le dijo, háblale a la peña, ya Israel tenía la Torá. Tú y yo tenemos los mandamientos del Señor. No podemos ser arrogantes. No podemos venir a golpear y a golpear y a golpear. Con rebeldía, con enojo, que me voy, que vengo, golpeo. Usted dirá, bueno, yo no le pego a Yahshua en ningún momento. Ah, ¿no? Pero la palabra dice, el que pecara deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de ardor que ha de devorar a los adversarios. O sea, nosotros golpeamos a Yahshua, sí, ¿con qué? Con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, con el atrevimiento hacia nuestros líderes, golpeamos todo el tiempo, golpeamos. Y el Señor le dijo, no la golpees, háblale, háblale. Si algo no nos gusta, háblale al Señor. Porque tú te enojas y no le hablas, a Él no le preguntas nada, háblale. Ya no es momento de golpear, ya el Señor pasó el sufrimiento por nosotros. Ahora nosotros tenemos que ir con un espíritu manso y humilde, por eso Él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ir humildemente a Él, ir reconociendo que somos faltantes y somos pecadores y que necesitamos que Él nos dé a ese agua viva para que seamos nuevamente saciados y seamos provistos en todas nuestras necesidades. Gloria al Señor. Esto es muy importante porque vamos a ver Juan 4:10. Dice así. Entonces Moisés, sí, pasó esta historia profética para hoy nosotros entender lo que Yahshua hizo por nosotros. Juan 4:10 dice así. Dice, y respondió Yahshua, le dijo, si conocieras el don de Adonai y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces el Señor, el Padre dijo, pídele agua. Pídele agua que Él te va a dar agua viva. ¿Sí? Juan 7:38. Dice así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí está muy, muy interesante. ¿Por qué el Señor habla de agua? Porque Él es la roca. Porque Él es la roca que provee el agua viva, que no nos va a dejar morir de sed. Porque el problema era, fíjese que como leímos en la primera parte que tenían 6, en la segunda parte, en las dos partes, tanto en Éxodo como en Número, ellos le dijeron, ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir nuestra bestia, para morir nuestros hijos de sed, de hambre? En las dos. Entonces el Señor dice ahora, ya saliste del desierto. Ya saliste del mundo. Aquí hoy tenés provisión. No vas a morir de sed, ni vas a morir de hambre. Pídeme y yo te daré el agua viva, le dijo el Señor. Pídeme. El que me pide, dice, yo le daré agua y de su interior, ¿sí?, correrán ríos de agua viva. 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, ¿sí? Palabra profética que van a producir cosas en el mundo espiritual que nos rodea. Volvemos al libro de Números que estamos estudiando. Gloria al Señor. Número 29. ¿Sí? 29 dice así. 29 al 13 dice así. Entonces reunieron Moisés y Aarón en la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora, rebelde, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó con la vara 2 veces y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel,
Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó en ellos. Por cuanto no creíste para santificarme delante del pueblo. Oiga, qué interesante, porque cuando Yahweh le mandó a golpear la peña, le dijo, apártate con los ancianos y golpea la peña. Ahora, cuando Yahweh le dijo, habla a la peña, le dijo, reúne a la congregación, que todos vean que yo soy un Adonai manso, que soy un Adonai bueno, que soy un Adonai dadivoso, misericordioso. Háblame y yo te daré agua, le dijo. Aleluya. Pero él, ¿qué pasó? Estaba enojado. Había muerto su hermana, había pasado por un montón de situaciones y el pueblo seguía siendo arrogante, seguía siendo, despreciando el mover del Espíritu en medio de ellos. Entonces podemos ver en Salmo 95, 7, dice, oiga qué interesante, 95, 7 dice así, al 11 dice, porque Él es nuestro Adonai, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Yahweh se enojó de tal manera. Yahweh se enojó. ¿Por qué? Porque el pueblo no le creyó. Está bien, hoy tenemos a Yahshua. Yahshua hizo el sacrificio por nosotros. Yahweh nos perdona por medio de Yahshua y por ese sacrificio tan precioso que hizo Yahshua. Pero vamos a contritar el espíritu de Adonai en nosotros por rebelde, porque dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Créele a Yahweh, créele a Dios, a Jehová como tú lo conoces, o a Jesús como tú lo conoces, ¿sí? Créele porque Él hará grandes cosas. Vamos a dejar por aquí porque realmente si no se hace muy largo está para allá, pero ya en otra oportunidad lo vamos a meditar otra parte para poder terminar. Adonai te bendiga y que tengas un excelente día. Shalom.